En el corazón de México, un flagelo invisible devora generaciones enteras. Cada día, decenas de vidas se apagan en balaceras ligadas al narcotráfico y entre las sombras, adolescentes caen como presas fáciles. ¿Sabías que en 2025 miles de jóvenes han sido arrastrados a este abismo, convirtiéndose en víctimas o verdugos? La realidad es más oscura de lo que imaginas. México enfrenta una crisis que se arraiga en el narcotráfico, un monstruo que ha evolucionado durante décadas, extendiendo sus tentáculos por todo el territorio. Desde los años 80, cuando el flujo de sustancias prohibidas hacia el norte se intensificó, los grupos criminales han transformado regiones enteras en zonas de guerra. Hoy, en 2026, las estadísticas revelan un panorama alarmante. Aunque ha habido una reducción en el promedio diario de homicidios, pasando de 86.9 en septiembre de 2024 a 59.2 en agosto de 2025, el total anual preliminar ronda los 20.674 casos. Esto representa una disminución respecto a los 26.700 del año anterior, pero el costo humano sigue siendo devastador. La mayoría de estos homicidios, alrededor de 2/3, están directamente relacionados con disputas entre organizaciones delictivas que controlan rutas de transporte y producción de sustancias. En estados como Guanajuato, Michoacán y Baja California, la violencia se ha recrudecido, con balaceras que dejan cuerpos inertes en las calles, pero lo que genera mayor tensión es el involucramiento creciente de adolescentes. En 2023 se registraron 1.023 muertes por homicidio entre personas de 12 a 17 años, con una tasa de 7.5 por cada 100.000 en este grupo etario. Y en los primeros meses de 2025, como de enero a febrero, 375 menores de 0 a 17 años fueron víctimas de homicidio, un aumento del 12.6% comparado con el mismo periodo del año previo. Además, expertos señalan que esta tendencia persiste debido a la expansión de operaciones criminales en áreas rurales, donde la vigilancia es mínima y las oportunidades económicas escasas, atrayendo a jóvenes con promesas vacías de prosperidad. Estos números no son fríos datos, representan familias destrozadas, comunidades aterrorizadas y un futuro robado. Los adolescentes no solo mueren como víctimas colaterales en tiroteos cruzados o como blancos de venganzas, sino que cada vez más son reclutados activamente por estos grupos. La intriga radica en cómo estos jóvenes, en plena etapa de formación, terminan envueltos en un ciclo de muerte que los empuja hacia las sombras. La respuesta yace en una mezcla de pobreza, falta de oportunidades y el atractivo perverso de un poder efímero. Si te apasiona desentrañar las redes del crimen organizado y sus impactos reales, este canal es tu refugio. Imagina un mundo donde un mensaje en redes sociales puede cambiarlo todo. En México, los grupos delictivos han modernizado sus tácticas de reclutamiento, utilizando plataformas digitales para atraer a adolescentes vulnerables. Ofrecen promesas de dinero rápido, protección y estatus, pero detrás se esconde una red de coerción y violencia. Según estimaciones recientes, hasta 250.000 niños y adolescentes entre 12 y 15 años están en riesgo de ser reclutados, especialmente en estados como Chihuahua, Colima, Baja California y la Ciudad de México. Esta vulnerabilidad se agrava por el acceso fácil a tecnología, donde aplicaciones de mensajería encriptada facilitan el contacto inicial sin dejar rastros evidentes. El proceso comienza sutilmente. Muchos jóvenes provienen de entornos de pobreza extrema, con familias disfuncionales donde el abuso o el abandono es común. 6 de cada 10 adolescentes reclutados inician el consumo de sustancias entre los 11 y 15 años, un escalón que los hace más manipulables. 5 de cada 10 ingresan a estos grupos entre los 14 y 16 años, atraídos por ofertas de empleo falsas o la presión de pares ya involucrados. Una vez dentro, su rol varía. Algunos actúan como halcones, vigilando movimientos policiales, otros transportan paquetes de sustancias y los más expuestos se convierten en sicarios, entrenados para eliminar rivales. La sofisticación de estos métodos incluye el uso de videojuegos en línea para identificar perfiles propensos, donde los reclutadores simulan amistades virtuales que escalan a encuentros reales. Casos recientes ilustran esta oscuridad. Presuntamente en Sonora se ha reportado un aumento en el reclutamiento forzado de niños y jóvenes, donde los grupos buscan suplir bajas mediante anuncios en redes que prometen grandes sumas de dinero. En Michoacán, 2 jóvenes de 19 y 15 años narraron cómo fueron secuestrados por un grupo delictivo, entrenados en el uso de armas y obligados a integrarse. Si no colaboran, enfrentan amenazas contra sus familias o la muerte misma. En 2025, el ejército
ejército detuvo a 445 adolescentes ligados a estas organizaciones en el primer semestre, casi el total de detenciones de todo 2024. La tensión crece al pensar en cómo estos reclutamientos no son voluntarios en muchos casos. Los grupos explotan la vulnerabilidad, deserción escolar, violencia intrafamiliar y la admiración por la narcocultura, donde figuras criminales son vistas como héroes. El misterio radica en el impacto psicológico. Ansiedad, depresión y estrés postraumático marcan a estos jóvenes, convirtiéndolos en sombras de lo que podrían haber sido. Para más investigaciones profundas sobre justicia y crimen en México, suscríbete y no te pierdas nada. Detrás de las cifras hay rostros y relatos que impactan. Presuntamente, en 2025, un reclutador de un grupo criminal en el norte del país fue secuestrado por su propia organización y recurrió a un colectivo de búsqueda para pedir ayuda, revelando cómo incluso dentro de estas estructuras hay traiciones y miedo. Otro caso involucra a menores en la Ciudad de México, donde una unidad sicarial integrada mayoritariamente por adolescentes opera bajo el manto de la impunidad. Estas operaciones a menudo involucran tácticas de intimidación comunitaria, donde los jóvenes son forzados a cometer actos visibles para infundir terror en la población local. En Guerrero, presuntamente, niños de apenas 12 años han sido cooptados para cometer su primer asesinato, formando parte de pollitos de colores, un término que oculta la brutalidad. Reuters documentó testimonios de 16 jóvenes reclutados, quienes describen cómo el crimen organizado busca lealtad e impunidad en edades tempranas. En Ecuador y Colombia, fenómenos similares han visto incrementos alarmantes, pero en México el reclutamiento ha marcado récords, de 1.143 detenciones por narcomenudeo en 2022 a 2.920 en los primeros 7 meses de 2025. Estos ejemplos generan expectativa. ¿Cuántos más hay ocultos? La retención se mantiene al revelar que muchos adolescentes comienzan como mensajeros y escalan a roles letales impulsados por el miedo y la adicción. En 2024 se acumularon más de 20.000 homicidios de menores en la última década, duplicando tasas previas. El impacto es global. La violencia no solo destruye vidas, sino que perpetúa un ciclo donde las comunidades viven en constante tensión. Si las historias de supervivencia en el mundo del narco te intrigan, únete a nuestra comunidad ahora. El narcotráfico no solo mata, transforma sociedades enteras. En adolescentes, el impacto es devastador. El consumo de sustancias se mantiene como puerta de entrada, con tasas estables pero peligrosas. En 2023, el 10.9% de octavo grado reportó uso de drogas ilícitas, escalando al 31.2% en duodécimo. En México, esto se asocia a mayor riesgo de trastornos por consumo, falta de criterio en interacciones y actividad sexual de alto riesgo. Además, la exposición constante a violencia normaliza comportamientos agresivos, perpetuando un legado de trauma intergeneracional que afecta la cohesión social. Psicológicamente, los reclutados sufren traumas irreparables. Muchos abandonan la escuela, pierden la infancia y enfrentan un futuro de violencia o cárcel. Comunidades enteras se desintegran, familias viven con el miedo de desapariciones y la economía local se distorsiona por extorsiones. En 2025, el índice de paz muestra que la tasa de homicidios es 54.7% más alta que en 2015, con armas de fuego involucradas en el 71% de los casos. El misterio persiste. ¿Por qué el Estado lucha por romper este ciclo? Factores como la desigualdad, la exclusión social y la accesibilidad a armas y drogas alimentan el problema. El impacto en la juventud es el más cruel. Generaciones perdidas que podrían haber construido un México mejor, ahora atrapadas en un laberinto de muerte. Hemos desentrañado la verdad detrás de los homicidios que destrozan México. Un narcotráfico que devora a sus adolescentes, convirtiéndolos en víctimas colaterales o reclutados forzados. La reducción en cifras es un paso, pero el riesgo para 250.000 jóvenes persiste. Es hora de actuar. Exige políticas que protejan a la juventud, invierte en educación y rompe el silencio. Si esta revelación te impactó, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video. Juntos iluminemos las sombras. No esperes más, únete ahora.